Luis Fernando Suárez, técnico mundialista de la Equidad Seguros, dialogó en exclusiva con Uniminuto Radio. Suárez, en su carrera futbolística solamente jugó en Atlético Nacional y Deportivo Pereira. Con el conjunto antioqueño quedó campeón del torneo colombiano en 1981 como jugador y en 1999 hizo lo mismo, pero en esta ocasión lo obtuvo como director técnico. El título más importante que ganó como jugador fue la Copa Libertadores de 1989, que por cierto fue el primer campeonato internacional que consiguió Colombia a nivel de clubes. Bueno, Nacional marca mucho, lógicamente que sí, porque yo soy de las entrañas de ese equipo. Yo jugué en las divisiones menores, luego tuve la oportunidad de ser jugador del equipo profesional. Bueno, hice todas las etapas, luego fui asistente, luego trabajé como entrenador. En todas ellas pude conseguir cosas. Como jugador de fútbol pude ser campeón, igual como asistente técnico, también como entrenador, siendo el primero también fui campeón internacional, la Copa Libertadores, la primera Copa Libertadores siendo jugador. Bueno, o sea que por esa razón, pues lógicamente me marca mucho. Hicieron de mí una buena persona, un buen hombre. Creo que me enseñaron bastante, o sea que tengo que estar muy agradecido. ¿Qué recuerdos tiene de la Copa del 89? Pues buenas, muchos, muy gratas, porque eso es una etapa que no es solamente un torneo, no es el primer semestre del 89, sino es el campeonato empezamos a finales del 86, el 87 estaba armado el equipo, todo lo que se hizo 87-88 era básicamente para ir creciendo, ir madurando. Bueno, cuando se dio lo de quedar campeones de esa Copa Libertadores, pues el reflejo de una cosa bien hecha, de un trabajo bien hecho, y de una unión de grupo, de gente muy capacitada, muy inteligente. Bueno, creo que de allí lo más importante que uno resalta o que uno saca es que todo lo que se mostró, todo lo que se consiguió fue claramente diseñado, pensando siempre en que había un esfuerzo que hacer, pero siempre con mucho respeto, con valores. En fin, creo que fue bien valioso eso. Aparte que después yo creo que marcó una historia de un antes y un después del fútbol colombiano, porque creo que lo de Nacional, siendo base de la selección Colombia que clasificó al 90, fue importantísimo. No, cada uno fue importantísimo. El empatar acá en Bogotá para seguir clasificando a las siguientes rondas fue un paso importantísimo, pero el perder en Racing por un solo gol, por ejemplo, en Argentina, después de haber ganado acá 2-0, también fue un paso importante. El marcar diferencia con Danubio en el primer partido de visita, empatando y después ganando 6-0, también marcó mucha diferencia. Yo creo que cada uno de ellos fue importantísimo, que cada uno se jugaba como una final. Aparte, nosotros en ese momento, pues lógicamente no éramos los favoritos. Nacional de ninguna manera era mirado como el posible ganador. O sea que cada encuentro tuvo sus matices diferentes y especiales, y lógicamente que cada uno sirvió para conseguir lo más importante, que fue después lograr aquí un triunfo 2-0 y ganar por penaltis. O sea que cada una de las cosas que hicimos, cada una de las situaciones que me parece que se hicieron bastante bien, pues lógicamente ayudaron a que se pudiera conseguir el título. O sea que yo no me quedaría con ninguno en especial, porque todos esos partidos los jugamos como si fuese el último. ¿Usted con cuál Nacional se queda? ¿Con el del 89 o con el 2016? Es una pregunta muy fácil de responder para mí, pues porque lo respondo con el corazón, lógicamente que sí, porque en ese estuve yo, en el del 89, en este último estuve solamente como hincha, pero lógicamente lo disfruté también, el último también lo disfruté mucho, me parece que fue un gran equipo ese que quedó campeón de Copa Libertadores el año pasado. ¿Usted recuerda cómo vivió la muerte de Andrés Escobar, uno de los golpes más fuertes que ha vivido el fútbol colombiano en todo el tiempo que lleva? Bueno, llorando, básicamente llorando por tanta injusticia y por tanta tontería, porque al final la muerte de él fue una cosa absurda. Pues creo que lo que pasó, pues en realidad nos marcó a todos de una manera muy
muy grande y fue demasiado triste. Profe, ya han pasado los años y llega 1999, su primer título como entrenador en propiedad. ¿Qué recuerdos tiene de ese momento con Nacional? Bueno, yo recién había llegado hacía muy poco tiempo, eran 3 o 4 meses que había estado ya con el equipo, pero sin embargo habíamos tenido una muy buena química con todos los jugadores, creo que eso es lo más importante. No habíamos metido mucho en esa situación de querer ganar el campeonato. Nos hicieron cosas muy buenas, creo que hubo cosas de donde uno veía que el equipo estaba tan metido, tan en su juego, tan involucrado como conjunto, que yo no tuve necesidad ni siquiera en el último partido de hacer charla técnica. Así los veía yo, los veía tan metidos que cuando nos reunimos para hacer la charla técnica, digo, no voy a hacer hoy charla técnica, hoy vamos solamente a irnos para el estadio y ganar el partido y quedar campeones. Bueno, afortunadamente se pudo conseguir, pero creo que eso es una buena señal de que el equipo ya sabía lo que tenía que hacer dentro de la cancha. Es muy difícil uno marcar individualmente aquí en un equipo jugadores, porque al final cuando te quedas campeón es por la labor de cada uno. De pronto sobresalen más unos que otros y hay veces en que los arqueros o los volantes o los delanteros son los que más señala a la gente. Yo, pues lógicamente no me puedo quedar con eso. Me tengo que quedar con la labor de cada uno de ellos. O sea, tendría que hablar de cada uno y bien. Los que usted mencionó, el caso de Vanegas, Vanegas y Ortegón, que fueron los dos centrales por lo general del equipo, que hicieron cosas espectaculares, los dos laterales, Calle. Yo me acuerdo del zurdo ahora. Bueno, el marcador izquierdo hizo cosas también muy buenas. Él fue el que finalizó la tanda de penaltis, con él quedamos campeones, con ese gol del lateral izquierdo, que espero acordarme mientras se termine la entrevista. Bueno, igual Pedro Álvarez, Estrada, Freddy Grisales, Mackenzie, Neider Morantes. Entonces yo me lleno la boca al mencionar a cada uno de esos jugadores. Y después teníamos un solo delantero, pero con ese abarcábamos todo el campo, que era León Darío Muñoz. Yo no puedo en este momento decir quién es el mejor. Para mí, yo lo único que tengo que estar agradecido por haber estado con ellos en un momento. Creo que eso fue lo más importante para mí. Eso usted habla de un proceso, básicamente, porque cuando mencionó de algunos jugadores que tenían por necesidad que salir por allá porque habían cumplido una etapa, lógicamente había que esperar en determinado momento que otra camada viniera, pero lógicamente en ese sentido también hay que trabajarla bien. Y yo creo que se hizo. Por allá en el 2000, 2001, 2002, 2003, fue la época de Reinaldo Rueda y de Lara, trabajando con las selecciones juveniles, con la sub-17 y la sub-20. Esas selecciones estuvieron casi todas en semifinales o en cuartos de final de todos los mundiales, sub-17 y sub-20. Lógicamente no podía de una vez madurarlos y ponerlos a jugar. Tenía que darle el compás de espera que se les dio para poder ellos mostrarse en un nivel mucho más fuerte, después de muchas experiencias, después de haber ganado, después de haber perdido, después de haber jugado en el extranjero como les pasó a esta gente. O sea que hoy creo que lo más importante fue que se hizo un buen trabajo iniciando el 2000. Lo que pasa es que nadie se dio cuenta de eso y nadie pensó para cuándo se iba a dar, solamente existía el desespero por hacer las cosas bien, conseguir resultados de cualquier manera, y por eso tanta crítica. Pero en otros países un poquitico más cultos de pronto hubiesen sabido que la cosecha podía esperarse un poquitico más, pero que era buena. Hoy afortunadamente lo estamos logrando con esa clasificación al Mundial pasado, esta muy posible en este año, a finales de este año. O sea que creo que en ese sentido se está haciendo algo importante, ojalá, y eso es lo que creo que hay que empezar a hacer desde ahora, empezar a hacer unos mejores trabajos a nivel de esas divisiones menores para los próximos años, para Qatar o para donde sea después del próximo Mundial. Los sub-20 de ahora, el sub-15 de hoy, deben tener un trabajo tan profesional como se hizo con Lara y Rueda iniciando este siglo. Entre el año 2004 y 2008
se hizo a cargo de la selección de Ecuador, la cual dirigió en el Mundial de Alemania 2006. En esta cita orbital hizo 6 puntos de 9 en la fase de grupos, ya que le ganó a Polonia y a Costa Rica, pero perdió con el país anfitrión. Además, se convirtió en el primer estratega que ha clasificado a la Tri a la fase de octavos de final. Que me hubieran llamado, no, porque había una situación que en ese momento se estaba presentando. De pronto, no necesariamente había un desgaste por parte de Hernán Gómez, pero Hernán, pues, obviamente después de un resultado en una Copa América, él quiso irse, ¿no? Porque la tabla iba bien. Sí, los favoritos los posibles candidatos, pues lógicamente en eso de torneos o de seleccionados siempre van a mirar el torneo donde uno está. Yo en ese momento estaba dirigiendo el Aucas, estaba de primero en el torneo, había quedado campeón en la primera parte de ese torneo con un muy buen resultado, con un muy buen fútbol. Entonces, lógicamente cuando renunció Hernán, la mayoría de la gente sabía que uno de los posibles candidatos era yo, e incluso yo por dentro sabía que esa posibilidad también era dable, porque yo ya había estado en una selección de Ecuador como asistente técnico, conocía el medio. Bueno, había un montón de cosas que estaban a mi favor, por esa razón no me extrañó que me lo hubieran ofrecido. Y ya hablando y continuando con el tema de Ecuador, ¿a usted alguna vez alguien le impuso a algún jugador? Porque el Bolillo en el 2001 fue víctima de un atentado exactamente por no convocar al hijo de una persona que lo estaban investigando por negocios turbios. A mí nunca me han impuesto jugadores, nunca me han siquiera mencionado nombres. Bueno, afortunadamente para mí, porque en ese sentido siempre va a haber una situación donde yo exigiré siempre el respeto de que mis decisiones sean las únicas. Bueno, en fin, si lo llaman a uno es porque uno debe tomar las decisiones como entrenador o asumir las consecuencias y asumir las consecuencias de buenas y malas decisiones. O sea que en ese sentido afortunadamente no ha ocurrido, pero nunca dejaré que ocurra, que se dé una situación así. Usted como técnico, como cabeza líder de un equipo, ¿cómo hace para manejar la guerra de egos que se presenta o que se puede presentar en una selección? A veces no es tanto ego, yo creo que a veces es más trabajo. Yo creo que uno tiene que mostrar capacidad primero, y uno tiene que ganarse el respeto. El jugador de fútbol aprende a respetar al que se merece el respeto. Aprende a obedecer órdenes o acatar órdenes de la gente que ordena bien. No a cualquiera, acatándole, no sigue porque sí. Creo que en ese sentido jugar de fútbol es común y corriente, es normal, es muy inteligente. Siempre habrá esa situación que usted maneja, pero en todos lados se manejan egos. Pero creo que también se maneja respeto.